Gracias, Padre, te damos por este día tan hermoso. Señor, definitivamente cuando ponemos todo en tus manos y cuando empezamos a decir los testimonios que tú has hecho para nosotros y toda ese gozo que tú pones en nuestro corazón y sobre todo de vernos, de platicar unas con otras. Señor, eso es de lo que vamos a hablar el día de hoy y cómo se nos fue el tiempo y cómo empezamos a platicar y a comentar, porque necesitamos, Señor, esa coinonía, siempre estar unidas. Somos una familia en ti, tú nos has acogido en tu seno, tú nos has traído de regreso a la casa de nuestro Padre y ahora estamos en familia, Señor. Gracias, gracias por estos momentos, porque eres tú el que nos unes con este amor. Te pedimos que tomes este tiempo, que lo redimas, Señor, porque se nos ha ido un poquito, pero estamos en ti, Señor. Estamos maravillándonos de tu amor que derramas en cada una de nosotros, en el cuidado que tú has tenido siempre. Así que ponemos este tiempo en tus manos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Pues vamos a empezar con Hechos 21, ya vamos en Hechos 21, imagínense, y aquí es muy importante, estamos hablando del Espíritu Santo. Hechos, todo el mundo dice de los apóstoles, pero sabemos que son hechos del Espíritu Santo, ¿sí? Y imagínense por qué es tan importante entender y conocer la tercera persona de la Trinidad. Le decimos la tercera persona, ¿verdad? ¿Por qué? Porque primero, pues obviamente es Dios, Elohim, creador, pero ahí vemos también al Hijo, porque dice hagamos, ¿sí? Al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y en Génesis 1:1, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, la Trinidad como una sola unidad. Y entonces, fíjense, vemos aquí, es muy importante lo que vamos a ver, porque en Hechos 5:32, que ya lo vimos, dice, y nosotros somos testigos de estas cosas. Y también el Espíritu Santo, está hablando del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, el cual Dios ha dado a los que le obedecen. Entonces, aquí vamos a ver este versículo, ¿verdad? Esta palabra de Dios en vivo con el apóstol Pablo. Y vamos a ver qué sucede a partir de Hechos 21, ¿sí? Entonces, fíjense, vamos a ver qué dice. Después de separarnos de ellos, ¿de quiénes ellos? De la iglesia de Éfeso. Recuerden ustedes que el apóstol Pablo dice, quiero ir a pasar el Pentecostés, ¿a dónde? A Jerusalén, porque en la tradición judía había tres fiestas con santas convocaciones de Dios, que los judíos que estaban en todas partes del mundo eran llamados a Jerusalén a pasar esas fiestas. Y una de ellas era el Pentecostés. Fíjense qué tan judío era y qué tan apegado era a estas santas convocaciones y a esta religiosidad y a esta tradición, ¿verdad? Pero del apóstol Pablo, que él decía, yo tengo que ir a Jerusalén a cumplir con mi Señor porque nos ha convocado en Jerusalén, ¿sí? Y eso sabemos que ya vamos a ver cómo eso va evolucionando y va afectando lo que es al apóstol Pablo en su viaje de regreso, que él quería llegar a Jerusalén. Y entonces él va visitando todas las iglesias y animando a todos. Pero de regreso dice, no quiero pasar por Éfeso, porque en Éfeso él se quedó 3 años en Éfeso, imagínense, 3 años estuvo en Éfeso y ahí hizo unas amistades y una hermandad hermosa, hermosa en Éfeso. Y decía, si llego a Éfeso, pues ahí me voy a quedar. Entonces, vamos a ver cómo iba regresando el apóstol Pablo allí en Éfeso. Entonces, vamos a ver aquí, fíjense, él sale de Antioquía, ¿se acuerdan que era una iglesia
muy grande y muy poderosa, y era la primera iglesia que el apóstol Pablo había llegado ahí y había fundado. Se va a Tarso, Derbe, Iconio, o sea, va a todas estas partes, ¿sí? Sembrando el evangelio y animando y sembrando iglesias. Y ya llega hasta Corinto, que es acá en Grecia, pero luego se regresa él, pero aquí en Éfeso dice no, en este regreso va a Asón, va a Mitilene, ¿se acuerdan? Ya lo dijimos, y luego aquí precisamente dice vamos a regresar y voy aquí en Mitilene, en Mileto, perdón, llega a Mileto, de Mitilene llega a Mileto, y aquí en Mileto él manda llamar, se fijan qué corto está aquí Éfeso, manda llamar a los de Éfeso, a los hermanos de Éfeso, y aquí en Mileto él se despide de ellos. ¿Y cómo se despide de ellos? Llorando. Dice aquí la palabra, después de separarnos de ellos. Este separar no es nada más, ay, adiós, es como si arrancaran algo. Separar, la palabra es apospao, es un rompimiento, porque ahí les dice, no me van a ver ya jamás. Es lo último que me van a ver mi rostro, y ellos lloran y se despiden de él. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo ya le había dicho al apóstol Pablo que él iba a ir a emprender y que ya no iba a regresar. Y entonces de Mileto se pasa a Rodas. Rodas era una ciudad muy importante, fíjense, Rodas, luego a Pátara, y luego vamos a ver aquí cómo regresa hasta Tiro. Aquí cruza todo esto, no se para en Chipre tampoco, pasa de largo Chipre y llega a Tiro, luego a Tolemaida y luego a la ciudad de Cesarea y finalmente a Jerusalén, ¿sí? Entonces, ahorita vamos a ver qué pasa durante todo este trayecto del apóstol Pablo, pero quiero que lo tengamos en la mente cómo llega hasta acá, ¿sí? Hasta el área de Siria, y luego llega a Tiro, pasa a Tolemaida, Cesarea y finalmente Jerusalén, ¿sí? Entonces, vamos a ver que después de esto, dice, salimos y navegamos con rumbo directo a Cos, al día siguiente a Rodas. Fíjense, es importante que vayamos viendo las ciudades de estas ciudades que va el apóstol Pablo viendo. ¿Por qué? Porque eran ciudades muy importantes. ¿Se acuerdan qué había en Rodas? ¿Se acuerdan de Rodas? ¿Qué había en Rodas? El gran coloso de Rodas. Era un coloso, era una estatua grandísima. Imagínense, era una de las 7 maravillas de las 7 maravillas del mundo antiguo. Así debió de ser el coloso de Rodas. O sea, eran ciudades portuarias importantes. En Éfeso había otra de las 7 maravillas, ¿se acuerdan? El templo de Artemisa, los jardines colgantes de Babilonia, el faro de Alejandría. ¿Y qué cosa? Porque ninguna de esas maravillas ya existen. ¿Sí me explico? Porque la única maravilla que persiste a través de todos los tiempos es la palabra de Dios. Este es el coloso de Rodas. Era una estatua inmensa de 32 metros de altura. Entonces, todos los barcos, imagínense, aquí van los barquitos. Este es moderno, ¿verdad? Este es lo que es Rodas moderno, pero han puesto pues es como una ilusión óptica, ¿verdad? Este coloso, como debió de haber sido en la antigüedad. Entonces, imagínense esta ciudad tan importante en aquel tiempo, que tenía una de las maravillas y venía de Éfeso, donde había otra de las maravillas. Y entonces entraban por aquí los barcos, y es una ciudad hermosa, ¿sí? Y
y vemos que en ese tiempo, pues hacen una comparación de este coloso de Rodas con el famoso Cristo Redentor o el Cristo del Corcovado en Brasil, que tiene una altura de alrededor de 30 metros, ¿sí? Y imagínense, 33 metros. Entonces, eran ciudades importantes en donde el apóstol Pablo llegaba y se iban fundando estas iglesias. Todo Asia, todo estaba precisamente lleno de la palabra de Dios. Entonces vemos que dice, sigue a Rodas y de allí a Pátara. Al encontrar un barco que iba a Fenicia, estamos en Hechos 21:2, subimos a bordo y nos hicimos a la vela. ¿Cómo eran los barcos? No eran barcos transatlánticos como ahorita en el sentido de que eran barcos de pasajeros. Eran barcos que tenían que llevar especias y tenían que llevar muchas cosas de un lugar a otro. Y algunos de ellos tenían lugar para pasajeros. Entonces ellos tenían que quedarse allí hasta que había un barco que salía y que tenía espacio para que ellos pudieran ir al lugar donde querían ir. Y mientras tanto que se quedaban allí, ¿qué hacían? Hablando del Evangelio, sembrando esa semilla. Subimos a bordo y nos hicimos a la vela. 3. Cuando vimos la isla de Chipre, era lo que decíamos ahorita, dejándola a la izquierda, navegamos hacia Siria y desembarcamos en Tiro. Ahora ya estamos acá en Tiro, porque la nave debía dejar allí su cargamento. Ellos dependían de cuántos días se tomaban para dejar ahí el cargamento. Dice, después de hallar a los discípulos, nos quedamos ahí, ¿cuánto? 7 días. Y ellos le decían a Pablo, por el Espíritu, que no fuera a Jerusalén. Espíritu con mayúscula, porque el Espíritu Santo les revelaba a las demás personas que estaban, a los hermanos que estaban ahí con Pablo, que cosas terribles iban a pasar con Pablo cuando llegara a Jerusalén. Y entonces ellos trataban de decirle, no vayas a Jerusalén, ¿sí? Pasados aquellos primeros días, partimos y emprendimos nuestro viaje, mientras que todos ellos, con sus mujeres e hijos, nos acompañaron hasta las afueras de la ciudad. Fíjense cómo siempre está ahí señalada la mujer y sobre todo la familia, porque cuando ellos recibían la palabra de Dios, siempre era la familia la que era transformada. Sí, nosotros sabemos que en estos días el enemigo quiere desmembrar las familias, destruir las familias, ¿sí? Por eso aquí se puntualiza, siempre llegaban y estaban en familia, porque los de la fe, los hermanos, eran en familia. Dice, y todos, y puntualiza, mujeres e hijos. Ahorita las mujeres andan por un lado, los hijos andan por otro, ¿sí? ¿Qué nos enseña la palabra? Esto es cuestión de familias. Nos acompañaron hasta las afueras de la ciudad. Entonces subimos al barco y ellos regresaron a sus hogares. Ahí es otra despedida del apóstol Pablo. Terminado el viaje desde Tiro, llegamos a Tolemaida. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Bajamos, ya llegaron acá de Tiro a Tolemaida, lo vimos en el mapa. Y Tolemaida es una ciudad que había sido nombrada por uno de los generales de Alejandro Magno. Alejandro Magno, ¿se acuerdan que era el dirigente, bueno, el que había unido toda Grecia, todo, por eso hablaban el griego koiné, que Dios había preparado para que toda esa área pudieran tener un solo idioma. Imagínense ustedes que el apóstol Pablo llegaba pues a un lugar aquí, por ejemplo, en México, inclusive llegas de un lugar en Oaxaca, en esos estados en el sur, de un lugar a otro, y pues son diferentes lenguas, ¿sí? Entonces, pues no se entienden entre una lengua y otra, por eso hay que tener un idioma
en la nación, que es el español. Pues aquí no es nada más en la nación, aquí estamos hablando de todo el mundo conocido. Hablaba el griego koiné, ¿sí? Dios lo había preparado. Entonces, bueno, Tolemaida es una de las ciudades nombradas después de que Alejandro el Magno muere. Hay 4 generales y se divide entre los 4 generales, y uno de los generales se llamaba Tolemaida. Dice, y después de saludar a los hermanos, nos quedamos con ellos un día. Al día siguiente partimos y llegamos a Cesarea. Ya se van acercando a Jerusalén. Cesarea está muy cerca ya de Jerusalén, pero también Cesarea era una ciudad muy, muy importante. Y vamos a ver por qué. Cesarea era una ciudad nombrada por el César, ¿sí? Dice, y entrando en la casa de Felipe, ¿quién es este Felipe? Dice, el evangelista, que era uno de los 7 diáconos. ¿Quiénes eran estos 7? ¿Se acuerdan? Ya pasaron 20 años desde que estuvimos viendo que habían apedreado a Esteban, el primer mártir, ¿sí? De los cristianos. Entonces, este Felipe es el que nos habla en Hechos 6, del 1 al 4, y Hechos 8, que habían escogido a 7 hermanos para que ellos distribuyeran, ¿se acuerdan?, a las viudas las mesas, mientras los apóstoles se dedicaban a la palabra. Entonces, habían pasado 20 años y Felipe permanecía allí. Ahora se había ido a vivir a Cesarea, y se quedan con él, ¿sí? Este hombre, este Felipe, tenía 4 hijas vírgenes que profetizaban. Fíjense, aquí nos habla el Señor que el evangelio era para todos, eran jovencitas, eran niñas jovencitas, porque dice, por eso dice, eran vírgenes, ¿verdad? Hijas vírgenes, eran jovencitas, y eran mujeres jovencitas, y ellas profetizaban, ¿sí? Como vemos aquí, y se los he puntualizado, porque ahorita hay un ataque muy fuerte en contra de la iglesia de parte de los grupos feministas, porque dicen, no, es que la Biblia y todo era nada más de hombres y que discriminaban a la mujer. Aquí lo estamos viendo, jovencitas, niñas jovencitas, profetizas, mujeres, ¿sí? Y dice, y esto, dice, deteniéndonos allí varios días, descendió de Judea cierto profeta llamado Agabo, ¿sí? ¿Se acuerdan de Agabo? Agabo era un profeta que en Hechos 11:28 había profetizado una hambruna acá en Jerusalén. ¿Y qué habían hecho? Los hermanos de Antioquía habían juntado dinero, ¿se acuerdan?, para mandar con dinero, porque Agabo había dicho que iba a haber una gran hambruna, y entonces juntaron dinero y lo mandaron. Entonces Agabo era un profeta muy conocido, y que todo el mundo sabía que era un verdadero profeta, quien vino a vernos y tomando, fíjense, Agabo, este profeta, tomó el cinto de Pablo, cogió el cinto de Pablo, se ató las manos y los pies con el cinto de Pablo. Acuérdense que esos cintos eran como correas que daban vuelta aquí en la parte de la cintura, ¿sí? Y entonces dijo, así dice el Espíritu Santo, otra vez el Espíritu Santo decía, así atarán los judíos en Jerusalén al dueño de este cinto y lo entregarán en manos de los gentiles. Los gentiles aquí obviamente querían decir, no los gentiles creyentes, obviamente, ¿verdad? Eran los gentiles. ¿A quién se refería? Pues a los romanos, vamos a ver, y a los que no creían, a los gentiles que no creían y a los romanos. Dice, al escuchar esto, tanto nosotros
como los que vivían allí, le rogábamos que no subiera a Jerusalén. Pablo, no vayas a Jerusalén. Ya el mismo Espíritu Santo a través de Agabo te está diciendo lo que va a pasar contigo. ¿Y qué hace Pablo? ¿Qué hizo Jesús cuando el apóstol Pedro le dice, pues si te van a ir a matar, no vayas, Jesús, no vayas? ¿Y qué le contesta Jesús? Él tenía una misión. Dice, apártate de mí, Satanás, porque Jesús tenía que cumplir, obedecer la voluntad del Padre, ¿sí? Y aquí se le da la oportunidad al apóstol Pablo de decir, no, pues el Espíritu Santo me está diciendo lo que me va a pasar, entonces no voy. Pero él tenía, ¿cuál es la contestación del apóstol Pablo? Entonces Pablo respondió, ¿qué hacen? Llorando y quebrantándome el corazón, porque listo estoy, no solo a ser atado, también a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. ¿Cuál había sido su encomienda? Tú llevarás el nombre de Jesús. ¿A dónde? A todos, a los gentiles, a los reyes y a los hijos de Israel. Dice, esa es mi encomienda y estoy dispuesto a morir por ella. Y entonces, dice, por el nombre del Señor Jesús, ¿tendrá poder el nombre del Señor Jesús? Imagínense. Como no se dejaba persuadir, dejamos de insistir y diciéndonos que se haga la voluntad del Señor. ¿A qué nos recuerda las palabras de Jesús? No se haga mi voluntad, Señor, sino hágase tu voluntad. Después de estos días nos preparamos y comenzamos a subir hacia Jerusalén. Ya vimos que está Tolemaida, está Cesarea y está Jerusalén, pero sabemos, todo es subir a Jerusalén porque Jerusalén estaba en alto, porque era la ciudad de Dios, porque subimos espiritualmente. Nos acompañaron también algunos de los discípulos de Cesarea, quienes nos condujeron a Nasón de Chipre, un antiguo discípulo con quien deberíamos hospedarnos. Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos, ¿cómo nos recibieron? Con regocijo. Entonces empezaron los hermanos, ¡ay, ya llegó Pablo, ¿sí? Los hermanos con regocijo. Y al día siguiente, Pablo fue con nosotros a ver a Jacobo, que es Santiago, hermano de Jesús, medio hermano, obviamente. Santiago es el que escribió la carta de Santiago al final de la Biblia, ¿sí? Al final tenemos la carta de Pedro, Santiago, en Judas, ¿sí? Entonces, él escribió, Santiago era ahora el que era el jefe o el que dirigía, ¿verdad? La iglesia allí en Jerusalén. O sea, fíjense cómo el apóstol Pablo siempre iba a Jerusalén a reportarse con la primera iglesia, podemos decir, porque allí fue donde empezó el cristianismo, en Jerusalén. Entonces él va, ¿y con quién va? Pues con el dirigente, que estaba con Jacobo o Santiago, el hermano de Jesús, y todos los ancianos estaban presentes. Ya no era nada más el dirigente de la iglesia, sino que estaban todos los ancianos, estaban presentes, ¿verdad? Ahora, ya para entonces, Pablo, en todas sus correrías, ¿cuántos años habían pasado? 20 años habían pasado. Ya había escrito en su tiempo que estaba en Éfeso, en todas esas partes que él se quedaba. Había escrito ya la carta a los tesalonicenses, había escrito a los Gálatas y a los Corintios, en los de Corinto, los Corintios. Entonces era muy conocido Pablo y ya sabían todo lo que había hecho Pablo en el mundo. Había sembrado todas esas iglesias, ¿sí? Después de saludarlos, comenzó a referirles una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles mediante su ministerio, ¿sí? ¿Qué fue lo que dijo, qué fue lo que dijo Pablo? Empezó a hablar de su testimonio, de lo que Dios había hecho a través de él en todas esas partes del mundo.
¿sí? Ellos cuando lo oyeron, ¿glorificaban a quién? ¿A Pablo? No, glorificaban a Dios y le dijeron, hermano, ya ves cuántos miles hay entre los judíos que han creído. ¿Qué les estaban diciendo? Tú has ido a los gentiles, también muchos judíos han creído, ¿sí? Y todos son celosos de la ley de Moisés. Dice, pero ¿qué pasa? Son muy religiosos. Estos judíos que han creído son muy religiosos y se apegan mucho a la ley de Moisés. Se les ha contado acerca de ti, que enseñas a todos los judíos entre los gentiles, o sea, los judíos que tú te has encontrado allá en el resto del mundo, que se aparten de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos, ni observen las tradiciones. A ver, ¿era cierto esto? Pues ¿a qué iba Pablo? ¿A qué iba Pablo a Jerusalén? A cumplir con la tradición de ir al Pentecostés a Jerusalén. Entonces eran acusaciones totalmente falsas y estaban viendo que Pablo estaba cumpliendo con la tradición de ir al Pentecostés, ¿sí? Pero fíjense cómo la gente estaba tan enardecida y tan religiosa y tan apegada que decía, no, es que nos dieron este chisme y lo estamos creyendo, este chisme. Y no estaban viendo lo que Pablo estaba haciendo. Dice, y entonces, obviamente, estos judíos, fíjense, eran cristianos, habían creído, pero eran judaizantes. ¿Y qué decían ellos? Ah, ¿quieres salvación? Creer en Jesús, primero te haces judío y te circuncidas y haces todas las cosas y comes kosher y todo, y después entonces puedes tener acceso a la salvación de Jesús, ¿sí? ¿Era eso lo que Dios decía? Claro que no. Entonces esa era la postura que ellos tenían. Primero te haces judío y luego ya puedes creer en Jesús y serás salvo, ¿sí? Y entonces dice, entonces, ¿qué es lo que debes hacer? Fíjense, había esos cristianos y había otros que decían, no, es solamente por la fe en Jesús que somos salvos. Por eso después el apóstol Pablo escribe Romanos, ¿sí? Por la fe es que somos salvos. Todos los demás son ritos y entonces, y eso hace que obedezcas a Jesús y que obedezcas a Dios, el entregar tu vida a Jesús. Y entonces, ¿qué había pasado? Este no era un pleito de ahora, este era una situación que se había presentado ya antes, acuérdense, y que entonces hubo el primer concilio en Jerusalén y Jacobo y Pedro, los dos, o sea, que estaban al frente de la iglesia, ¿qué es lo que hicieron? Mandaron una carta y dijeron, no tienen que hacerse judíos, lo único que tienen que hacer es cuidar, no anden sacrificando a los ídolos, no anden con los ídolos, no anden fornicando, ¿se acuerdan que decían eso? Eso es lo que tienen que hacer, nada más. Apártense de eso, ¿sí? Y entonces, y crean en Jesús. Muy bien, entonces dice, esto ya se los habían dicho, pero había gente que seguía con esto. Por tanto, haz esto que te decimos, pero como ellos conocían que había esa gente, dice, haz esto que te decimos. Tenemos 4 hombres que han hecho un voto, ¿se acuerdan? Ya hablamos del voto nazareo, se rapaban la cabeza, ¿sí? Y hacían un voto y decían, me voy a consagrar totalmente al ministerio de Dios. Entonces no voy a tomar vino, no me voy a cortar el pelo, no voy a tocar muertos. Estoy nada más al servicio del Señor. Entonces, después de que terminaban ese periodo, entonces iban al templo, hacían bueno, los que podían ir al templo, ¿verdad? Ofrecían un holocausto y ya ellos ya podían raparse otra vez el cabello diciendo, ya terminé mi voto con el Señor. Entonces, los que estaban ahí le decían a Pablo, mira,
pues esta gente es muy recalcitrante. Entonces, ¿sabes qué? Hay cuatro hombres que hicieron su voto nazareo y se van a cortar el pelo y van a ofrecer sus ofrendas. Entonces, fíjense lo que les dice, tú purifícate junto con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza. Y así todos sabrán que si sigues las tradiciones, que no hay nada cierto en lo que les han dicho, que son puras mentiras y chismes acerca de ti, sino que tú también vives o andas ordenadamente guardando la ley, ¿sí? Pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros, y no te preocupes por los gentiles que han creído, porque nosotros ya les dijimos, no necesitan hacerse judíos, dice, ya les escribimos la carta, habiendo decidido que lo único que tienen que hacer es abstenerse de toda la cuestión de los sacrificios a los ídolos, ¿sí? De la sangre y de comer carne de animales estrangulados y de fornicación. Entonces, eso es todo lo que tienen que hacer, ¿sí? No te preocupes por ellos, pero haz esto para que la gente no se vaya en contra tuya y que entiendan que es mentira lo que están diciendo de ti. Entonces, Pablo dijo, sí, fíjense cómo el corazón del apóstol Pablo, porque él decía, yo no quiero crear disensión entre mis hermanos y yo no quiero llegar y decirles, no, están mal. No, él accedió y dijo, yo no quiero, porque eso va a provocar a ira a mis hermanos. Dice, entonces Pablo tomó consigo a los hombres y al día siguiente, purificándose junto con ellos, se fue al templo notificando de la terminación de los días de purificación hasta que el sacrificio se ofreciera por cada uno de ellos. Cuando estaban por cumplirse los 7 días, porque tenían que pasar 7 días, tú notificabas, ¿verdad? Notificabas ahí en el templo que ya ibas a terminar eso. Y terminando eso, al verle en el templo, alborotaron, fíjense, cuando estaban por cumplirse los 7 días, los judíos de Asia Menor, o sea, los que estaban acá, se enteraron que Pablo había llegado al templo y al verlo en el templo, alborotaron a todo el pueblo y le echaron mano y gritaban, hombres de Israel, ayúdenos, este es el hombre que enseña a todos por todas partes del mundo contra nuestro pueblo, contra nuestra ley y contra este lugar, contra el templo. ¿Cómo? Si Pablo estaba allí en el templo, si había ido, si estaba cumpliendo la ley. ¿Se dan cuenta qué fácil es cuando estamos tan arraigados en cosas que nosotros creemos que estamos bien? No escuchamos al Espíritu Santo, estamos aferrados y ellos viendo otra cosa, ellos creyeron en toda esta gente y los alborotaron porque en su corazón estaba arraigado en esas cosas tan tremendas. Y entonces dice, y aquí, ¿dónde vemos a Dios? ¿Dónde dejaron a Dios? Habla en contra de la ley, del templo, ya vimos, todo eso pasa. ¿Y quién estaba hablando de Dios? Nadie mencionó a Dios, ¿sí? Ni a Jesús. Además, incluso ha traído griegos al templo, ha profanado este lugar santo, ¿sí? Imagínense. Pues anteriormente habían visto a Trófimo, el efesio, con él en la ciudad y pensaban que Pablo lo había traído al templo. Se alborotó toda la ciudad. Y llegó el pueblo corriendo de todas partes, apoderándose de Pablo, lo arrastraron fuera del templo y al instante cerraron las puertas. Y dijeron, tú no entras aquí, Pablo, en este templo, porque este templo es sagrado. ¿Sí? ¿Cuántas veces oímos que la gente dice, ay no, yo no voy a ir allí a ese templo, a esa iglesia o ahí porque mira, hay este señor pecador y que no sé qué? Pues claro, por eso estamos ahí todos los pecadores, porque necesitamos a Jesús, necesitamos a Dios.
Entonces dice, mientras procuraban matarlo, fíjense, lo querían matar. ¿Y qué era? Pues era la profecía que se estaba cumpliendo. Mientras procuraban matarlo, llegó aviso al comandante de la compañía de la tropa romana. Es muy importante entender qué está sucediendo aquí, que toda Jerusalén estaba en confusión. O sea, estaban los estaban aquí en el templo, estaba ante las autoridades de los judíos, estaba ante las autoridades de los judíos. Y quiero que recordemos un poco esto, la cuestión de cómo estaba la autoridad allí en la cuestión del Imperio Romano. Fíjense bien, porque aquí vamos a estar viendo cómo pasa Pablo de una autoridad a otra autoridad. Es muy importante entender esto. En el Imperio Romano ya dijimos, estaba el Senado romano, había los reyes sobre las provincias, los gobernadores y obviamente en cada ciudad importante había la guardia romana. ¿Por qué? Pues porque ellos estaban sobre los judíos, ¿verdad? Y tenían que guardar el orden para que los judíos pues no se sublevaran, ¿verdad? En contra de ellos y tumbaran al Imperio Romano. Entonces había cuarteles romanos en cada ciudad. Pero en esas ciudades de Judá, es decir, en las ciudades judías, ellos tenían, Judea estaba bajo el Imperio Romano, ¿sí? Bajo estos del imperio, pero ellos tenían su propia ley, que era el sumo sacerdote, el concilio o Sanedrín. El concilio Sanedrín era la corte o el senado, ¿sí? Y tenían sacerdotes, tenían guardias en el templo, estaban los ancianos y los escribas. Y dentro de ellos se dividía este Sanedrín, que era a la vez civil y religioso, ahorita lo vamos a ver, se dividía en facciones. Los fariseos creían en la resurrección, los saduceos no creían en la resurrección y estaban los celotes. Los celotes eran los que estaban en contra del Imperio Romano. Por lo tanto, obviamente, los romanos tenían cuarteles que vigilaban que no se sublevaran los judíos, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede aquí? Fíjense, aquí estaba el apóstol Pablo y estaba siendo juzgado por las autoridades judías, ¿sí? El Sanedrín tenía mucho poder. El Sanedrín tenía muchísimo poder. ¿Cómo sabemos que tenía poder? Porque era una autoridad civil y también era una autoridad eclesiástica, ¿sí? Tenía todas esas atribuciones. Entonces, aquí vamos a ver cómo era, de qué se trataba este Sanedrín, por qué tenía tanta injerencia, cómo era que podía juzgar y podía hacer tantas cosas. El Sanedrín era la corte suprema de la ley judía, siempre bajo los romanos, acuérdense, cuya misión era administrar justicia interpretando y aplicando la Torá, o sea, la ley mosaica. Acuérdense que la ley mosaica no nada más eran los 10 mandamientos, había 630 y tantas leyes que se les había dado en Levítico, pero ellos habían tergiversado esas leyes. Dice, interpretando y aplicando la Torá o ley mosaica. Era competente en asuntos religiosos, penales y civiles. Estaba compuesto de un mínimo de 23 jueces y un máximo de 71, porque Dios le dijo a Moisés, escoge 70 de entre los ancianos de Israel y haz la asamblea de Israel. O sea, este era un mandato de Dios. O sea, ¿cómo se van a hacer? No va a haber uno solo, van a ser 70 ancianos de Israel. Siempre acuérdense que Dios dijo, yo soy el que
soy el gobernante máximo, ¿sí? Y va a haber jueces, va a haber ancianos. ¿Cuántos? 70. Por eso vamos a ver ahorita cómo era el Sanedrín tan importante en toda esta cuestión legal, ¿sí? Pero obviamente sobre el Sanedrín, que era la corte, estaban los romanos. Entonces sigamos ahora con este relato. Dice, pero entonces Pablo dice, entonces se alborotó toda la ciudad, llegó el pueblo corriendo de todas partes, los sacan del templo y cierran las puertas. Y entonces querían matarlo. Pero eso, como había un gran alboroto, inmediatamente fueron a avisarle al cuartel de los romanos. Oigan, se está sublevando, hay un gran alboroto, se está sublevando la gente. Inmediatamente, porque para eso estaban ahí los cuarteles romanos, ¿verdad? Y los soldados romanos, van a ver qué es lo que está pasando. Es una sublevación para sofocar la sublevación y todo, ¿no? Entonces, el comandante de la compañía, de la tropa romana, llega inmediatamente, toma consigo algunos soldados y centuriones y corrió hacia donde ellos estaban. Cuando el pueblo vio al comandante y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo, ¿sí? Entonces el comandante llegó y lo arrestó y ordenó que lo ataran con 2 cadenas. Y entonces preguntaba, a ver, ¿por qué lo están matando? ¿Qué pasa? ¿Sí? Entonces lo arranca de la turba y entonces lo rescata. Fíjense, el ejército romano lo rescata y luego dice, a ver, ¿qué es lo que está pasando? ¿Sí? Y entonces, pero entre la muchedumbre, unos gritaban una cosa y otros otra cosa. Siempre Satanás es confusión. Y vamos a ver ahorita cómo siempre hay confusión. Ellos mismos se estaban confundiendo unos con otros, ni siquiera sabían por qué estaban ellos atacando al apóstol Pablo entre ellos, dice. Y como él no pudo averiguar, pues unos le gritaban una cosa, otros le gritaban otra cosa al comandante romano, ¿sí? Con certeza los hechos, debido al tumulto, era tanta el enardecido de la gente que ordenó que llevaran a Pablo al cuartel. Y ahí lo encerró en el cuartel, porque aquí lo van a matar. Cuando Pablo llegó a las gradas, los soldados tuvieron que cargarlo por causa de la violencia de la turba, porque la multitud del pueblo lo seguía gritando, ¡muera! ¡Muera! Lo mismo que habían hecho con Esteban, lo mismo que habían hecho con Jesús, ¿sí? Y Pablo había visto lo que le habían hecho a Esteban, a este mártir. Dice, cuando estaban para meterlo en el cuartel, Pablo dijo al comandante, ¿puedo decirte algo? Y él dijo, ¿sabes griego? Recuerden que Pablo era muy instruido, ¿sí? Dice, entonces, ¿tú no eres el egipcio que hace tiempo levantó una revuelta y sacó los 4,000 hombres de los asesinos al desierto? ¿Qué estaba diciendo aquí el comandante? Pues estaba diciendo, entonces tú no eres de los revoltosos que quieren quitar el gobierno romano, ¿sí? Porque siempre, de tiempo en tiempo, se sublevaban los judíos y querían quitarse de encima al imperio romano, ¿sí? Entonces Pablo respondió, yo soy judío, de Tarso de Cilicia. Tarso era un lugar importante, ¿sí? Lo vemos siempre. Y se iban a las ciudades grandes, importantes, para que de ahí cundiera el evangelio. Ciudadano de una ciudad no sin importancia, te suplico que me permitas hablar al pueblo. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo es posible? ¿Qué estaba diciendo Pablo? Lo querían matar, ya sabía que lo querían matar, ¿sí? Y sin embargo, ¿qué es lo que estaba diciendo? No me importa,
quiero hablarle al pueblo. Era mayor el corazón, era mayor el amor de Pablo, la necesidad de hablarles de Jesús, porque tal vez dándoles la oportunidad de que ellos se convirtieran. ¿Se dan cuenta? Lo acababan de prácticamente matar y le dice, yo tengo que seguirles hablando de Jesús, del nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Y entonces, cuando el comandante le concedió el permiso, Pablo, de pie sobre las gradas, hizo señal al pueblo con su mano, y cuando hubo gran silencio, les habló en el idioma hebreo, ¿sí? En su propio idioma. Cuando tú hablas con alguien y vas a presentar el evangelio, tienes que hablar en su propio idioma. No vas a hablar con términos grandiosos o con términos que ellos no entienden, ¿sí? Fíjense cómo al griego, al romano le habla en griego y a los hebreos les habla en su propio idioma. Y entonces dice, silencio, y se hace el silencio. Vamos en Hechos 22:1. Dice, hermanos, primero él se conecta con ellos. O sea, yo soy su hermano, somos hermanos, hermanos y padres. Él se coloca bajo los padres, bajo Abraham, Isaac y Jacob. Fíjense cómo presenta Pablo. Dice, escuchen mi defensa que ahora presento ante ustedes, decía Pablo. Cuando oyeron que se dirigía a ellos en el idioma hebreo, observaron aún más silencio y él continuó, yo soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, educado bajo Gamaliel, en estricta conformidad a la ley de nuestros padres, siendo tan celoso de Dios como todos ustedes lo son hoy. Perseguí este camino, camino con mayúscula, a estos mismos. Yo perseguí a Jesús, perseguí a los cristianos, este camino hasta la muerte, encadenando y echando a cárceles tanto a hombres como a mujeres, de lo cual pueden testificar el sumo sacerdote y todo el Sanedrín. Él estaba ante el Sanedrín de los ancianos. De ellos recibí cartas para los hermanos judíos y me puse en marcha para Damasco con el fin de traer presos a Jerusalén también a los creyentes que estaban allá para que fueran castigados. Y aconteció, y aquí empieza Pablo. ¿Qué está haciendo Pablo? Su testimonio, su encuentro con Jesús. Dice, pero aconteció que cuando iba yo de camino, estando ya cerca de Damasco, como al mediodía, de repente una luz muy brillante fulguró desde el cielo a mi alrededor. Caí al suelo, dice, y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y respondí, ¿quién eres, Señor? Y él me dijo, yo soy Jesús el Nazareno, a quien tú persigues. Los que estaban conmigo vieron la luz ciertamente, pero no comprendieron la voz de aquel que me hablaba, porque la voz de Dios es personal. Jesús te habla en lo personal, a ti, a cada quien. Por eso cada quien escuchamos algo diferente cuando Jesús nos está hablando en estas mismas clases, ¿sí? Y yo dije, ¿qué debo hacer, Señor? Y el Señor me dijo, levántate y entra a Damasco, y allí se te dirá todo lo que se ha ordenado que hagas. Pero como yo no veía por causa del resplandor de aquella luz, ¿sí? Resplandor aquí quiere decir gloria. Los que estaban conmigo me llevaron de la mano y entré a Damasco. Y uno llamado Ananías, hombre piadoso según las normas de la ley, fíjense, siempre está hablando de la ley, ¿se dan cuenta? O sea, todo esto que me aconteció a mí es según y conforme a la ley. Yo no he transgredido la ley. Dice,
hombre piadoso según las normas de la ley y de quien daban buen testimonio todos los judíos que vivían allí, es decir, están nombrando testigos, testigos que conocen a Ananías, que él sabe que es necesario tener testigos. Vino a mí y poniéndose a mi lado me dijo, hermano Saulo, recibe la vista. Y en ese mismo instante alcé los ojos y lo miré. Y él dijo, el Dios de nuestros padres te ha designado para que conozcas su voluntad y para que veas el justo. ¿A quién se refería el justo? A Jesús. El justo, dice, y oigas palabra de su boca. ¿Qué le estaba diciendo? Tú vas a escuchar la voz de Jesús directamente en ti, en tus oídos. Y eso es lo que estamos haciendo ahorita, en este momento. Dios nos está hablando a cada una de nosotras al oído, en nuestro corazón, en nuestro espíritu, porque dice la palabra de Dios que el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu. Y dice, porque tú serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y has oído. Y yo te digo el día de hoy y ahorita, tú serás testigo de todo lo que estás viendo y estás escuchando, porque tú sabes que esa encomienda Dios te la ha dado, nos la ha dado a todos. Y ahora, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Y este es un llamado, y este es el llamado que tenemos que hacer a todos. Levántate, levántate y testifica, bautízate, lava tus pecados invocando su nombre. Cuando regresé a Jerusalén y me hallaba orando en el templo, caí en un éxtasis y vi al Señor que me decía, apresúrate y sal pronto de Jerusalén, porque no aceptarán tu testimonio acerca de mí. Entonces yo le dije, Señor, ellos saben bien que en las sinagogas, una tras otra, yo encarcelaba y azotaba a los que creían en ti. Cuando se derramaba la sangre de tu testigo Esteban, allí estaba también yo dando mi aprobación y cuidando los mantos de los que lo estaban matando. Él les está dando el testimonio de lo que era antes y cómo Jesús había transformado su vida. Pero él me dijo, ve, porque te voy a enviar lejos a los gentiles. Y en el momento en que él menciona a los gentiles, la multitud lo oyó, dice, hasta que dijo esto. Entonces alzaron la voz y dijeron, quita de la tierra este hombre, no se le debe permitir que viva. ¿Por qué? Porque ellos decían, la salvación es nada más para nosotros, para los judíos. Qué gentiles ni qué nada, es nada más para mí, ¿sí? Y entonces, fíjense, esos son inmundos, ellos no saben de la ley de Dios, ellos no saben de la Torá, ellos no saben del templo, ellos no, ¿sí? Y entonces dice, cuando ellos gritaban y vociferaban y arrojaban sus mantos y echaban polvo al aire, ellos cogían y era la manera en que ellos manifestaban toda su enojo y su ira. Entonces el comandante romano, al ver que esto estaba color de hormiga, ¿verdad? Ordenó que llevaran a Pablo al cuartel, o sea, lo rescata de allí, porque Pablo va otra vez a tratar de convencerlos, a tratar de llevar el nombre de Jesús, de que creyeran en Jesús. Y otra vez empiezan a gritar y a irse en contra de Pablo. Entonces el romano, ¿verdad? El comandante romano lo saca de ahí y se lo regresa al cuartel, diciendo que debía ser sometido a azotes para saber la razón por qué la gente gritaban contra él de aquella manera. Todo lo resolvían con azotes. A ver, vamos a hacer que confiese con azotes, ¿sí? Vamos a ver por qué está esto. Y cuando lo estiraron con correas, lo ponen así para recibir los azotes, Pablo le dice al centurión que estaba allí, a ver, invoca precisamente la ley
la ley que ellos estaban diciendo que Pablo transgredía. Pablo sabía muy bien la ley, era instruido en la ley. Es importante que conozcamos la ley nosotros también, y más ahorita en estos tiempos. Y entonces le dice, a ver, momento, es lícito bajo la ley, dice, azotar a un ciudadano romano sin haberle hecho juicio. Ustedes saben que la ley romana, ¿verdad? Pues muchas de las constituciones y todo eso se basan en la ley judía, ¿sí? Y lo vemos en nuestra patria, ¿sí? Podemos verlo por el dedo de Dios escribió. Podemos ver mucho de eso. Y también muchos en la ley romana. Y en la ley romana, fíjense, decía, es que no se le podía castigar a alguien sin haberle hecho un juicio justo. Y entonces le dice, momentito, tú me estás ya infligiendo esto y no me has hecho juicio. Al oír esto el centurión, pues para empezar dijo, pues este es un hombre que sabe de leyes, ¿verdad? Fue al comandante y le avisó, ¿qué vas a hacer? Porque este hombre es ciudadano romano, ¿sí? Vino el comandante a Pablo y le dijo, dime, ¿eres ciudadano romano? Sí, contestó él. Y entonces el del cuartel, el centurión estaba debajo, fíjense, debajo del comandante. El centurión tenía bajo su mando 100 hombres y el comandante estaba por encima de él. Y entonces el comandante le responde, yo adquirí esta ciudadanía por una gran cantidad de dinero, porque se podía comprar la ciudadanía romana. ¿Cómo? Pues claro, costaba dinero, ¿verdad? Que iba a las arcas de los romanos, ¿sí? Y podían comprarla por una gran cantidad de dinero. Otra de las maneras también era prestar servicios importantes al ejército romano. Entonces, dice, pero yo soy ciudadano romano de nacimiento, le dijo Pablo. Quiere decir que el padre ya era romano, o sea, había adquirido por algún favor grande o a cuestión de dinero, ¿sí? La ciudadanía romana. O sea, ¿qué le estaba diciendo? Vengo de una familia importante. Y entonces los que iban a someterlo a azotes al instante lo soltaron. También el comandante tuvo temor cuando supo que Pablo era ciudadano romano y porque lo había atado con cadenas. Al día siguiente, queriendo el comandante saber con certeza la causa por la cual los judíos lo acusaban a Pablo, lo soltó y ordenó a los principales sacerdotes y a todo el Sanedrín, o sea, el concilio, que se reunieran y después llevó a Pablo y lo puso ante ellos. Pablo todavía, una vez más, dándoles la oportunidad a a los que habían tratado de matarlo, a los que lo habían golpeado, a los que habían casi puesto muerto, a los que lo arrancaban, lo sacaron del templo, todavía dándoles la oportunidad de que escucharan el Evangelio, que escucharan del nombre de Jesús. Eso es lo que vemos en el apóstol Pablo. Eso es lo que vemos con ese corazón del apóstol Pablo que quería sobre toda cosa ese mandamiento, esa misión, esa visión que él tenía de llevar el nombre de Jesús y aún primero a los gentiles, ante reyes y también ante el pueblo de Israel, pero era su amor a sus hermanos, a los suyos propios, y ya le habían dicho cómo iba a ser su estadía allí en Jerusalén, y estaba viendo que se estaban cumpliendo las profecías, pero él no dejaba de hablar y de exaltar y de compartir el nombre de Jesús de Nazaret, porque eso es lo que se le había encomendado.
Y yo creo que aquí vamos a dejar este Hechos 23, que es algo maravilloso, hermoso, donde Pablo se presenta ante el concilio, ante el Sanedrín, y vamos a ver cómo lo expresa él. Este corazón de Pablo lleno de amor para con aquellos mismos que lo rechazaban, que lo golpeaban y que habían querido matarlo, pero era más su amor y su celo por llevar el nombre de Jesús. Gente que estaba aferrada a ritos, a tradiciones y que se había perdido completamente en eso, en lugar de exaltar el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Porque le había dicho, no hay otro nombre dado a los hombres en el que hay salvación. Y Dios quiere nuestros corazones y no quiere nuestra alma, porque aquí estamos en un tiempo corto, pero lo que Dios anhela es esa eternidad con nosotros. Para eso nos creó en un paraíso y nos dio todo en ese paraíso. Nosotros le volteamos la espalda y nos salimos de su protección y de su amor y le dijimos, tú no eres mi padre, no quiero nada contigo. Pero la voluntad de Dios se cumple porque a final de cuentas nos dio la puerta abierta que es Jesús para regresar al paraíso. Vamos a orar. Gracias, Padre, porque tenemos la perla preciosa, tenemos lo más hermoso, lo más preciado, que es la sangre de tu Hijo amado que derramó por nosotros hace 2000 años para que nuestros pecados fueran perdonados y reconciliarnos contigo. Ese es nuestro ministerio, cada uno de nosotros. El ministerio, dice tu palabra, de la reconciliación, reconciliarnos contigo, con nuestro Padre, que nos abre las puertas a través de su Hijo Jesucristo. Y yo te pido en este día, en esta tarde, Señor, en esta mañana, que tú has puesto en nosotros, Señor, ese anhelo de reconciliar, dice en Isaías, porque tú volverás el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. Primeramente, anhelamos reconciliarnos contigo a través de Jesús, el único nombre dado a los hombres en que hay salvación. Y ahora te pedimos también, Señor, como dice Isaías, que reconcilies, que vuelvas nuestro corazón hacia nuestros hijos, a nuestros hijos espirituales, a los hijos que tú has preparado para que nosotros también llevemos esta gran verdad a sus vidas, Señor. Esta nueva generación que se está perdiendo, que se nos está yendo entre las manos, Padre, porque nosotros no les hablamos de ti. Padre, los levantamos y cumple esa promesa y eso que dijiste, esa profecía. Yo volveré el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.